Hola, muy buenas a todos, soy Brian Campos. En este vídeo se explicará la clase de geometría para quinto de primaria y el tema es operaciones con segmentos. Revisemos el material. Bien, tenemos las operaciones con segmentos. Por ejemplo, acá tenemos aquí unos pequeños problemitas. Se desea pintar las barras del jardín de 1,2 metros de longitud. Responde, ¿cuántos metros se pintarán si en total hay 40 barras? Bueno, si hay 40 barras y cada una de ellas mide 1,2 metros, entonces tenemos que multiplicar 1,2 metros por 40 para saber cuál es la longitud total. Que en resumidas cuentas, estas pequeñas barritas de madera se podrían tomar como segmentos, sumarlas una tras otra, ¿no? Sumarlas una tras otra, ¿sí? Para responder. Adición y sustracción de segmentos. Acá tenemos también un pequeño problema aplicativo. Vamos a leer. En la Avenida del Sol se encuentran los paraderos Angaraes, Buenaventura y Caudalosa en este orden. Entre los paraderos Angaraes y Buenaventura la distancia es de 340 metros. Y la distancia entre los paraderos Angaraes y Caudalosa es de 700 metros. Calcula la distancia entre los paraderos Buenaventura y Caudalosa. Datos del problema es que estos dos paraderos se separan 700 metros y estos dos paraderos se separan 340 metros. Para encontrar la distancia que nos piden, tenemos que fácilmente restar 700 menos 340 y encontrar así la longitud del segmento BC. Bien, la respuesta es 700 menos 340, 360. Esta sería la distancia que los separa. Aquí tenemos un ejemplo aplicativo. Vamos con los siguientes problemas. A ver, tenemos en general nos dice: en general, la adición de segmentos se cumple de la siguiente manera, que A más B más B más C te da la longitud total, A más C. Y si queremos restar, tenemos que AC, toda la longitud AC menos la longitud BC nos da esta parte que falta. Y si fuera el caso contrario, A menos C menos A menos B, sí, nos da BC. Nos da la longitud BC. Ejemplo para esta aplicación. Nos pide calcular el valor de X. Entonces, a ver, 12 es la longitud total. 12 va a ser el total, que es igual a la suma de X más de 2X más X. Tenemos aquí la ecuación: X más 2X igual a 12. 3X igual a 12. El 3 pasa a dividir. X nos da 4. Punto medio de un segmento. Punto medio de un segmento es aquel punto que divide al segmento en dos partes iguales. Eso quiere decir que el segmento AB será dividido en dos partes iguales y el punto medio va a ser el punto M en dos partes iguales. Se puede escribir una expresión matemática diciendo que el segmento AM es igual al segmento MB, que aquí está. Ejemplo aplicativo. Tenemos dos ejemplos. Calcule en la gráfica M es el punto medio de AB, calcule el valor de X. Bueno, si M es el punto medio, eso quiere decir que estas dos medidas van a ser iguales y las podemos escribir en una ecuación. 2X es igual a 6, 2 pasa a dividir, X vale 3. Siguiente. En la figura B es punto medio de AC. Si B es punto medio de AC, entonces esta medida es igual que esta otra medida, lo escribimos en la ecuación. A menos 3 es igual a 9 menos A. Menos A pasa a sumar, A más A, 2A. Menos 3 pasa a sumar al 9, 12. El 2 pasa a dividir, 6 entre 2, 12 entre 2 te da 6. Y por acá tenemos ejercicios resueltos que se los dejo a su consideración para que los puedan revisar
Tenemos el ejercicio 1, el ejercicio 3, revísenlo por favor, el ejercicio 2 y el ejercicio 4. Ahora vamos con los ejercicios que vamos a resolver en esta clase. Problema número 1. Problema número 1. Nos dice, en el gráfico, calcula BC. BC nos piden calcular. Hay que reducirlo y ya está. Calcule BC. Ejercicio número 1 y nos dicen calcular BC, pero notar que AC es 24 y AB es 9. Si nos piden BC va a ser la diferencia. Tenemos que restar 24 menos 9. La respuesta va a ser 24 menos 9. 24 menos 9 nos da 15. 15 sería la respuesta de este primer ejercicio. Ejercicio número 2. En la gráfica B es punto medio de AC. Mira, este problema está para responder verdadero y falso. Señala las siguientes proposiciones. Señala si de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Nos dice que AB es mayor que BC. No, pues porque si es punto medio, estas dos medidas son iguales. Por lo tanto, la primera va a ser falsa. AB es igual a BC, esto sí es verdadero, punto medio. AC es el doble que BC, falso, porque son iguales. La respuesta va a ser falso, verdadero, verdadero, clave la letra D. Bien, problema 3. Problema 3. En la gráfica M es punto medio de AB, calcule AM más AB. O sea, calcule toda esta medida. Pero si es punto medio M, eso quiere decir que 16 también mide AM. Por lo tanto, la medida total va a ser 16 más 16, ¿no? Porque acá mide 16, acá también es 16. En total va a ser la suma, que es 32. Eso era lo que nos pedía. Calcular. Problema 4. Problema 4. En la figura E es punto medio de DF, calcule DF menos EF. A ver, nos dan esta medida. Para eso hay que dibujar. Tenemos aquí unas herramientas que nos van a ayudar mucho. Tenemos el punto D, el punto E y el punto F. Todo esto mide 64. Sencillo. Si todo mide 64 y este es punto medio, va a ser la mitad. 64 entre 2, 32. 32 por acá. Nos pide DF, pero DF es todo, entonces pongo 64 menos EF, pero EF mide 32. Eso es lo que nos piden, porque acá tenemos las letras de cada punto para que nos guiemos. Entonces resolvemos este problema y lo que nos da es igualmente 32. 32. La clave sería la letra E. Problema 5. Problema 5. A ver. Dice, Ana, Belinda y Carmen viven en una misma avenida en ese orden. Entre las casas de Belinda y Carmen la distancia es el doble que la distancia entre las casas de Ana y Belinda. Si la distancia entre las casas de Ana y Carmen es 720 metros, calcule la distancia entre las casas de Ana y Belinda. Para este problema también nos vamos a guiar con el segmento de recta y vamos a poner la casa de Ana, de Belinda y de Carmen. Cada una de ellas están representadas con las letras la letra inicial de su nombre: A, B y C. Aquí van a estar. Ponemos los puntos. Bien. Entonces, entre las casas de Belinda y Carmen
Belinda y Carmen, acá está esta distancia, la distancia es el doble de la distancia entre la casa de Ana y Belinda. O sea, esta medida es el doble que esto. ¿Y cómo se escribe? Se escribe 2x, ¿no? Si esta medida es el doble que esta otra, puedo ponerle 2x y acá x. Si la distancia entre las casas de Ana y Carmen, o sea, todo, es 720, puedo escribir una ecuación, que x más 2x es igual a 720. Sumamos 3x igual a 720. Por lo tanto, el 3 pasa a dividir. 720 entre 3 nos da, a ver, dividimos 2 y acá 40. Claro, así es, 240. X nos sale 240. Calcule la distancia entre las casas de Ana y Belinda. Calcule la distancia entre las casas de Ana y de Belinda. X. Y X ya está aquí. Ya tenemos esa respuesta de la casa de la distancia de Ana y Belinda. Esto ha sido todo. Denle like al vídeo si les ha gustado. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.